Amén, mis amados hermanos. La palabra del Señor dice en el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Amén. Es un consejo que da acá Pedro, amén, a los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos de este tiempo? Si podemos nosotros, ¿verdad?, preguntarnos, si nos preguntamos quiénes son los ancianos en este tiempo, a quiénes puede llegar hoy día esta palabra. Amén. ¿Quiénes son los responsables dentro de la iglesia a la cual Pedro hoy puede escribir y esta palabra llega hasta este día para aconsejarnos y para también darnos, ¿verdad?, a través de ella el compromiso, y también a través de ella nosotros tenemos como pastores, los líderes también, ¿verdad?, espirituales, tienen un compromiso con el Señor y tienen una responsabilidad de ¿qué? De poder ayudar al que necesita, de poder, ¿verdad?, guiar a través de la vida espiritual, de poder acompañar en el proceso, ¿verdad?, lo que necesitan más este tiempo, a los que son nuevitos, a los que realmente podemos aconsejarles como pastores, como ancianos. Tenemos esa responsabilidad. ¿De qué? De que debemos, hermanos, primeramente, saber el Cristo que nosotros predicamos. Siempre hemos dicho, creo que es muy importante que nosotros podamos entender que cuando Pedro, si nosotros vemos la historia de Pedro desde el principio, en los evangelios vemos que Pedro muchas veces era un hombre arrebatado, pero cuando la palabra de Dios o cuando el Espíritu Santo del Señor empezó a obrar en él, Pedro tenía la certeza de quién era Jesús. Y Pedro también vivió y vio todo lo que le tocó padecer a Jesús. Amén. Cuando él estaba en la tierra, y tenemos su gran ejemplo. Si hay alguien quien puede muchas veces quizás aclarar nomás lo que nosotros podamos conocer de Jesús, es la vida de Pedro, de un hombre que realmente después de todo lo que él vivió, la negación, de todo lo que él vivió, Pedro después ya tenía una certeza en su vida de quién era Jesús. Y él recuerda y cuenta, ¿verdad?, y habla a través de esta palabra de todo lo que el Señor sufrió, de todo lo que él vio. También Pedro vio la transfiguración del Señor. Y vemos que esto a nosotros nos enseña que cuando estamos firmes en el Señor, debemos cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso el consejo de Pedro para nosotros hoy en día es que como líderes, como pastores, y también podemos decir, ¿por qué no?, como hermanos que llevamos más tiempo en el Evangelio, de poder ayudar a los otros que hoy son nuevitos, de poder permanecer firme y poder enseñar la verdad de Dios a aquellos que recién están llegando, amén, a una iglesia, que aquellos que recién están escuchando de la palabra de Dios, amén. El versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Mira el consejo tan importante que da acá Pedro, que nosotros debemos apacentar. No solamente esto es la tarea de un pastor, vuelvo a repetir, que son de todos aquellos, de los ancianos, de los líderes, de la familia, de los papás. Quizás también podemos decirlo de una manera responsable, de poder cuidar de la grey del Señor, de poder apacentar, ¿verdad?, a aquello que el Señor está llamando en este tiempo. ¿Cuántos de sus hijos, queridos hermanos, el Señor nos está llamando? Pero sus hijos necesitan ver en ustedes, hombres y mujeres, en nosotros, hombres y mujeres que realmente sabemos de lo que estamos hablando y sabemos de lo que estamos viviendo. Y debemos ser responsables de esto, queridos hermanos, de apacentar. Esto nos enseña a nosotros que debemos cuidar de la iglesia, mis hermanos.
Miren, cuántas veces no sé si les ha pasado a ustedes que han visto de que muchas personas muchas veces han llegado a los caminos del Señor, han escuchado, pero quizás muchas veces ellos no tienen la confianza en un pastor, pero sí en usted que lo trajo. Quizás esa es su grey, o es su ovejita que el Señor le da para cuidarlos, hermanos. Y debemos nosotros ser responsables de esto, de cuidar a las ovejas, amén. Dice la palabra, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, amén. No por fuerza, no es a nuestra manera, sino a la voluntad del Señor. Por eso nosotros debemos estar preparados siempre, para que enseñemos con amor, para que podamos, hermanas, apacentar, ¿verdad?, la grey de Dios a través del amor, del cuidado, a través del ejemplo, a través de ser, no sé, un líder, o ser alguien que quieres que esa persona a la cual el Señor ha puesto en tu camino conozca de Dios. Y debemos hacerlo con amor. Y no lo podemos obligar, pero debemos enseñarle que la vida espiritual no es solamente un día, sino que la vida espiritual, siempre lo hemos dicho, es un estilo de vida. No es un momento, no son las emociones, no son quizás un evento, sino que debemos enseñarle que es verdaderamente un estilo de vida de la cual todos los días nosotros debemos seguir conociendo y aprendiendo del Señor, amén. Y nosotros debemos enseñar voluntariamente, dice la palabra del Señor. Realmente, hermanos, si nosotros conocemos quién es Cristo, en nosotros debe estar la voluntad de poder apacentar la obra del Señor, la grey, las ovejas, o la iglesia del Señor, como podemos conocerla nosotros también. Hoy en día, queridos hermanos, se ve mucho el hecho de que muchos hombres le ponen un precio al pastorado. Muchos hombres le ponen un precio a las misiones. Muchos hombres le ponen un precio a los estudios. Pero la palabra del Señor dice, ¿verdad?, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Sabemos que Dios siempre nos va a bendecir. Sabemos que Dios es el que provee. Sabemos que el Señor, y nosotros lo hemos experimentado con el pastor, que realmente, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor con amor, a nosotros nadie nos obliga a hacer las cosas, ni tampoco pensamos cuánto vamos a ganar, sino sabemos lo que Dios nos entregó. Por eso nosotros queremos que ustedes conozcan también a ese Dios que nos llamó, para que podamos enseñarles hoy a ustedes la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos con mucho amor. Nosotros, si ustedes lo saben, creo que ustedes son una iglesia que nos conocen y saben que nosotros no hay un precio, sino la voluntad de Dios en nuestra vida. Nosotros no vamos a predicar poniendo un precio, sino que realmente amamos a Dios. Y nuestro anhelo es servirle. Y nuestro anhelo como siervos del Señor es que siempre ustedes puedan seguir creciendo en la obra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Nosotros sabemos algo que siempre decimos con el pastor: no somos sus papás para decirle qué hacer. No somos su papá de sangre. Pero sí, hermanos, nuestro anhelo es que ustedes sigan creciendo. No podemos obligarle a hacer lo que no está en su corazón hacerlo. Pero sí podemos decirle y animarle que sigan perseverando, que sigan caminando, que sigan teniendo ese deseo, hermanos, de servir al Señor. Dice la palabra de Dios que debemos ser ejemplos de la grey.
Y esto no solo es para los pastores, sino para todos nosotros que llevamos tiempo en el Evangelio. No solamente, hermanos, siempre cuando alguien lee esta palabra, siempre lo relaciona con los pastores, pero la palabra también acá habla a los líderes, a los diáconos, a todos aquellos que trabajan en la obra del Señor. Y debemos hacerlo, hermanos, siendo ejemplo de la Grace, siendo ejemplo de la iglesia. Amén. Y dice la palabra que en el versículo 4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando el Señor venga por segunda vez, si somos fieles, hay una promesa para nuestra vida, ¿verdad? Que Dios nos dará una corona. Pero debemos estar preparados, queridos hermanos. Esto no es como el reino de este mundo, que la corona lo tienen solo por herencia, la familia. Acá el Señor, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que es obediente a su palabra, amén. Aquel que trata de ser ejemplo para muchos, un día el Señor nos va a dar esa corona, esa promesa para nosotros. Dice la corona incorruptible de gloria. Más que un metal, más que algo bañado en oro, sino una eternidad con Él. Amén. La palabra del Señor también nos habla acá, queridos hermanos, y da consejo, Pedro, a los jóvenes. Y acá es donde muchas veces cuesta que los jóvenes entiendan por qué para nosotros es tan importante que ellos conozcan a Cristo. Porque la palabra del Señor no solo es para un adulto, es para el joven, es para el niño, es para todo la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, dice igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros hablamos de los jóvenes, siempre el anhelo de nuestro corazón es que los jóvenes sirvan al Señor. Hay jóvenes que acá han nacido dentro de una iglesia evangélica de padres cristianos. Acá hay jóvenes que han caminado desde la guatita, desde el día que el Señor los formó en el vientre de su madre. Por eso el consejo de Pedro es que estar sujeto a los ancianos, estar sujeto a su líder. Cuando los líderes le dicen, queridos jóvenes, hoy día lean la Biblia, oren. El consejo de un líder jamás va a ser para que ustedes se desanimen, sino todo lo contrario, que puedan estar, ¿verdad?, siempre conectados con el Señor. Y hoy día cuesta mucho esto, jóvenes. Hoy día cuesta mucho que los jóvenes realmente tomen la decisión de seguir a Cristo. Que realmente los jóvenes puedan decir, el Dios de los pastores, el Dios de mi papá, el Dios de mi mamá, es el mismo Dios que me habla a mí. Realmente los niños también hoy pueden realmente tomar esa decisión de seguir a Cristo, de estar sujeto a aquellos que les enseñamos la verdad, a aquellos que realmente queremos ver jóvenes, porque hoy en día un joven, querido joven, y no es para asustarlo, pero ya nadie es inocente en cierta edad. Por eso el consejo también es para que sepan estar sujetos, sepan respetar, sepan verdaderamente que, como dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, con qué limpiará el joven su camino, con guardar la palabra del Señor. Y esto es importante, queridos jóvenes. Amen la palabra de Dios. Anhelen venir a la iglesia, no se sientan obligados. No se sientan que ustedes cumplen con el simple hecho de lo que quiere la mamá o el papá. Sino ustedes están acá, ¿por qué? Porque el Señor los ha llamado. Porque el Señor quiere que ustedes los sirvan con todo lo que son.
con todo su corazón, que lo amen con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Hay que enseñarle a los jóvenes hoy en día, a los hijos, que realmente, y esto se ha venido haciendo mucho también, de que no hay términos medios. Realmente, jóvenes, ¿es sí o no? No hay un término medio. No es cuando yo quiero, no es cuando yo siento, no es ya habrá tiempo. Hoy en día ustedes pueden seguir al Señor, servir al Señor y conocer a Dios. La promesa del Señor es para todos. Amén. Debemos, como dice la palabra también, todos ser sumisos los unos a los otros, porque dice revestido de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Esta palabra, soberbio, muchas veces uno no la reconoce en su vida. Muchas veces nosotros tenemos otro concepto sobre la palabra soberbio. Pero todo aquel que vaya contra la palabra del Señor es una persona soberbia, o sobre todo aquello que no está dispuesta a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y Dios los resiste. Pero ¿qué dice la palabra? Que Él da gracia a los humildes. Qué hermosa palabra, la palabra humilde. Debemos nosotros practicarla más. Debemos reflexionar en ella. Debemos buscar bien el significado, porque mucha gente piensa que humilde es ser pobre. No, pobre es pobre, pero humilde es aquel que reconoce su debilidad. Humilde es aquel que acepta una corrección. Humilde es aquel que está dispuesto, queridos hermanos, a reconocer que necesitamos del Señor en nuestra vida y no vivir nuestra vida conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a la voluntad del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Humillarnos delante del Señor es lo más hermoso que nos puede pasar, porque aprendemos a depender de Él, porque aprendemos a confiar en Él, aprendemos a que Dios siempre está a nuestro lado. Pero nosotros también tenemos que estar con Dios, porque el Señor nunca nos va a dejar. Debemos humillarnos, debemos reconocer nuestra dependencia de Él, queridos hermanos. Y dice que Él nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Muchas veces quizás queremos comportarnos como Saúl. Cuando Saúl fue a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Donde Samuel no le había dicho, y yo recuerdo, me hacía reflexionar mucho la palabra, que Saúl quería que Samuel lo exaltara, que Samuel le dijera que todo estaba bien delante del pueblo. Y muchas veces eso es lo que nosotros queremos, que nos digan que todo está bien. Pero la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Amén. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren, mis hermanos, ¿cuántos procesos no vivimos en la vida? Y a veces verdaderamente lo queremos llevar con nuestra propia fuerza. Nosotros debemos realmente permitir que el Señor obre en nuestra vida. Nosotros no tenemos ni el poder, ni somos superpoderosos, ni tampoco somos como de las películas de superhéroes. Somos seres humanos de carne y hueso. Pero que si nos sometemos a la voluntad del Señor, si dejamos que Él sea obrando en nuestra vida, vamos a saber avanzar. Porque Dios tiene cuidado de nuestra vida, queridos hermanos. Dice la palabra: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Sed sobrios. Debemos saber discernir este tiempo.
Debemos saber discernir los procesos de nuestra vida, queridos hermanos. Debemos saber discernir cuando el diablo habla. La palabra del Señor nos dice que debemos ser sobrio y velado. Hoy en día, cuanto más durmamos, menos espiritualmente vamos a poder vivir. Y yo le estoy hablando no solamente del sueño de dormir, sino de estar atento a las cosas que el Señor nos habla. Estar atento a este tiempo que se está viviendo en la tierra, hermanos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro, al cual debemos resistir, hermanos, en la fe, firmes en la fe. Si usted deja que el diablo lo derribe, el diablo lo va a derribar. Siempre hemos dicho, el diablo jamás busca a las personas del mundo porque ya están bajo su dominio. Él anda buscando a los hijos de Dios. Él anda buscando devorar a los hijos del Señor. Por eso nosotros cuando vemos la historia de Job, nosotros vemos un hombre que era fiel al Señor, un varón justo, lo dice el Señor. Y el enemigo podría haber atacado a cualquier otro, a sus criados, a cualquier otro. Pero donde tocó fue en la vida de Job. Porque el enemigo lo que quiere, queridos hermanos, es que en medio de los problemas, de las situaciones, él quiere que nosotros reneguemos de Dios. Que dejemos de reconocer a Dios, ¿verdad? En nuestros caminos. Debemos ser firmes, debemos entender que muchas veces el enemigo se disfraza. Dice la palabra que él era un ángel de luz. Y el enemigo se disfraza, el enemigo muchas veces se presenta de tantas maneras que muchas veces usted cree que es bendición de Dios. Pero tenga cuidado, debemos aprender a resistir al enemigo. Dice la palabra del Señor que debemos estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Recién orábamos por nuestros misioneros. ¿Sabe cuánto ataca el enemigo a los misioneros? ¿Cuántas mujeres han perdido a sus esposos? Y el enemigo quiere que esas mujeres renieguen del Señor porque sus esposos fueron muertos por causa de Cristo. ¿Cuántas mujeres, hombres perdieron a sus hijos? Porque el enemigo no se va a mostrar nunca como diablo, sino se va a mostrar muchas veces usando gobernantes, naciones enteras donde el evangelio está prohibido, donde muchos hermanos, querida iglesia, viven enfermedades, donde muchos hermanos pasan tantas situaciones, pero debemos estar firmes y debemos recordar siempre que debemos orar por ellos. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo la certeza de esto, queridos hermanos, que después de cada proceso de nuestra vida, Dios vuelve a tomarnos y nos vuelve a formar. Y Él, hermano, nos afirma. Él nos muestra quién es Él. Y un día, Señor, si nosotros somos fieles, si nosotros somos obedientes, el Señor nos va a perfeccionar. Un día estaremos delante de su presencia cara a cara. Y todo lo que hemos vivido en esta tierra ya quedará acá. Porque las promesas que tenemos a lo eterno es mayor, es mucho mejor. Por eso no dude de quién es el Señor. Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo nos fortalece. En los procesos de nuestra vida, el Señor, cuando clamamos a Él, Él es el que nos da la fuerza, queridos hermanos. Y un día estaremos para siempre con Él. Amén. Como dice la palabra, y también debe ser el anhelo de nuestro corazón darle la gloria a Él.
Dice el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Y toda la gloria sea a nuestro Dios. Que a pesar de todo lo que vivimos, queridos hermanos, Dios no deja de ser Dios y no nos abandona. Dios nunca ha dejado de mirarnos, queridos hermanos. Somos muchas veces nosotros los que dejamos de mirar a Dios. Amén. Los últimos versículos ya habla de las salutaciones finales. Dice, por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Amén. Cuán importante, hermanos, que podamos trabajar unidos por la obra del Señor. ¿Sabe que cuando usted lee las salutaciones finales de las diferentes cartas, siempre había alguien, con Pedro, con Pablo? Cuando se escriben las cartas, siempre estaban los hermanos unidos trabajando. Hoy en día tiene que seguir siendo así. Hasta el día que el Señor venga, debemos trabajar tomados de la mano del Señor, pero en unidad, a través del Espíritu Santo. Amén. Y un día, hermanos, estaremos con nuestro Señor y veremos todo esto, lo que nosotros leemos hoy, todo lo que nosotros escuchamos de la palabra del Señor, que es importante poder tener esa unidad como iglesia. Amén. Dice la palabra, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Qué maravilloso es estar en la verdadera gracia del Señor. Qué maravilloso es experimentar esto. Qué maravilloso es saber que aunque nosotros, hermanos, no hemos visto al Señor aún cara a cara, tenemos la verdadera gracia. La palabra del Señor es tan perfecta para nuestra vida que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender de lo que significa realmente como iglesia poder vivir estas palabras del Señor. Si nosotros tomáramos la decisión, queridos hermanos, de poder obedecer la palabra del Señor como ella nos manda, cuán diferente sería todo. Aún mejor, aún mayor de lo que podemos ver y vivir. Amén. Dice la palabra, el versículo 14, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Esta palabra sigue siendo para hoy, para nuestra vida. Saludaos los unos con ósculo de amor, con un beso de amor. Saludar, ser verdaderamente hermanos que se aman en el Señor, que nos amamos en el Señor. Porque la paz del Señor está con nosotros. El Señor está con nuestra vida. Amén. Así que vamos a orar. Primeramente, hermanos, hemos terminado este libro de Primera de Pedro. Sigan estudiándola. Vuelvan a leerla si es posible. Pídale al Señor a través de la oración que el Señor le dé más claridad a ustedes de lo que significa cada día leer la palabra de Él. Que el Señor siga revelándose a través de ella. Amén. Así que vamos a orar. Poderoso Dios, amado Señor, le damos muchas gracias, Señor amado, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de ella, Señor. Bendito Dios, como dice tu palabra, perfecciona en nosotros, Señor amado, Dios mío. Padre, lo que has comenzado, Dios mío, hace mucho tiempo, papá. Perdónanos porque muchas veces, Dios mío, quizás, Señor amado, tomamos ciertas porciones para nuestra vida de tu palabra, Señor. Te pido que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes a amarla, Señor, como ella es, Señor. Dios mío, que podamos aceptarla como ella es, Jesús. Hemos visto, Señor, en Pedro, Dios mío, un hombre que después de todo lo que vivió, Señor, y aún, Señor amado, al haberte negado,
hubo un arrepentimiento y hubo una decisión, Señor, de seguir caminando sin importar la circunstancia de su vida, Señor. Padre bendito, gracias por los ejemplos que tú nos dejas, Señor amado, en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor amado, Dios mío, que ella es verdad, Señor. Gracias por hacernos sentir, Dios mío, Padre amado, que tu palabra, Dios mío, es la que nos da vida, Señor amado. Poderoso Dios, te ruego, Dios mío, por esta iglesia, papá, para que esta iglesia, Señor, cada día pueda seguir creciendo a través de tu enseñanza, Señor. Señor amado, tu Espíritu Santo, Señor amado, está en nuestra vida, Jesús. Dios mío, y anhela, Dios mío, tú anhelas seguir haciéndonos crecer, tú anhelas, Señor, que sigamos conociéndote más, Señor. Padre Santo, ayúdanos cada día, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Dios mío, a ser, Dios mío, Señor amado, hombres y mujeres dispuestos, Señor, a aceptar tu voluntad, Dios mío, en todo tiempo, Jesús. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta hora, Dios mío, y toda la gloria, la honra y el honor es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados.